aproximadamente a unos 25 kilómetros, pero enseguida vamos a confirmar todas estas circunstancias. Ahí estamos viendo a Alex Zülle, metido entre los primeros. Alberto García-Luto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Entre los primeros, o el primero prácticamente, porque Alex Zülle está haciendo una demostración de fuerza. Dmitry Konichev, Alex Zülle y Gianluca Pierobon son la cabeza de carrera en estos instantes. Hay que ver con qué fuerza ha salido el suizo respondiendo al ataque del ruso Konichev. Han sobrepasado a Arvis Piskis y a Chiesa, que eran cabeza de puente entre Gianluca Pierobon y el pelotón, y se han colocado en la primera posición. Extraordinaria la demostración de fuerzas que está haciendo el capitán del Grupo Deportivo 11 cuando nos encontramos en un descenso rapidísimo. El viento sopla con fuerzas y el líder no está dispuesto a dejar su privilegiada posición. Atrás en el pelotón controla su propio equipo. Algo más de 20 kilómetros todavía para la conclusión de esta etapa. La verdad es que Pedro Delgado, Alex Zülle, se encuentra con todas las ganas. Y en cuanto ha habido un hombre que, aunque muy próximo en la clasificación general, porque está a 1 minuto y 28 segundos, Dmitry Konichev de Alex Zülle, en cuanto ha habido alguien que ha movido la carrera de los primeros, detrás ha salido Pierobon, por cierto, como hemos dicho, está bastante más cerca, y no, porque Pierobon había perdido tiempo en la etapa de ayer por la mañana. Por lo tanto, el enemigo ahí es Dmitry Konichev. Sí, bueno, más que enemigo, yo creo que él simplemente, el equipo del líder en este momento, la 11, está trabajando y ha trabajado mucho a lo largo de la etapa y sabe que en cualquier momento pues le pueden ceder los compañeros, y bueno, así urge una escapada, seguramente le pillaría muy a mano y no desaprovecha de decir, bueno, pues por lo menos así a mis compañeros a ver si les doy un pequeño respiro. Hablábamos antes del viento, antes de empezar a ver imágenes de la etapa de hoy. De momento está soplando, aunque parece que no en contra de los corredores, ¿no? Bueno, ahora según se ve el ritmo de pedaleo seguramente tenga una zona que les entre a favor. La verdad es que bueno, cuando veníamos aquí a meta hemos visto que la llegada de nuevo tiene mucho peligro, porque van a ser los últimos prácticamente 10 kilómetros con un viento a favor y picando hacia abajo la carretera, con lo cual van a venir a 1000 por hora, y justamente a 500 metros antes de la meta hay una curva muy estrecha y cerrada y que bueno, pues esperemos que no suceda nada, pero hay un peligro ahí importante. En este caso, a diferencia de la primera etapa, la Vuelta a Valencia, se supone que los corredores no lo saben, y eso siempre, aunque parezca una cosa que no viene mucho al cuento, el no conocerlo viene mejor, aunque parezca increíble, porque siempre la gente va a entrar colocándose para el sprint y se va a olvidar de si hay peligro o no, y entonces normalmente surge menos caídas así. Hoy veíamos, cuando adelantábamos ya los corredores para venirnos a la línea de meta, que empezaban a formarse algunos abanicos. Al final parece que no han proliferado, pero por lo menos lo que es importante es una carrera, es cuando surge el miedo ese, ¿no? Cuando ya empiezan a hacerse abanicos porque el viento se trae de costado. Sí, la verdad es que, hombre, se habrán formado abanicos, y además sobre como a lo largo de toda la etapa pega el viento de costado, pues eso hace que la carrera se haga muy incómoda y se hagan abanicos, no vamos a decir los típicos estos que se ven que la carrera se va a decidir, pero se hacen continuamente cortes, se estira mucho el pelotón, y sobre todo hay una cosa que un poco a la gente yo creo que debe saber. Cuando hay una carrera de este tipo y surge el viento de costado y hay equipos italianos, normalmente los abanicos no es un gran problema. ¿Por qué? Pues porque el problema de los abanicos es cuando la gente no se abre, y es porque no se abre, y entonces al final hay un hombre que está un poco más débil y se corta, y ese que provoca los distintos cortes en el pelotón. Los italianos son equipos que se abren enseguida, que controlan enseguida el viento, y hace que los abanicos no sean para ellos nada temidos. Por lo tanto, pues aunque haya, como ha pegado de sí y haya habido abanicos, pues sucede que no tiene un gran peligro. Ahora estamos viendo la cabeza del pelotón, Dmitry Konichev, Alex Zülle y Gianluca Pierobon, los que marchaban por delante, y estos son los hombres que marchan a continuación, los hombres que marchan por detrás. Hay Stefano de la Santa pasando a uno de los primeros lugares, y a Fesdat Ekimov también ocupando uno de los primeros puestos, y ahí está el ataque de Stefano de la Santa, que ayer se cayó en la disputa de la contrarreloj, lo mismo que le sucedió también al líder Fabio Baldato, y merced a ello de la Santa cedió 53 segundos con respecto al Zülle, pero cuando el terreno se ha tornado un poquito cuesta arriba, el corredor italiano ganador de la última Vuelta a Andalucía, también de la Vuelta a Andalucía del año anterior, ha puesto el acelerador y ha intentado salir del grupo. Les comentábamos antes que ayer Chepe González, el corredor colombiano del equipo Kelme, José Jaime González, llegó fuera de control, fue el protagonista de la escapada de la mañana, y por la tarde pues se despistó, llegó 3 minutos tarde a la línea de salida, luego se equivocó de recorrido porque además salió sin moto y tardó pues 8 minutos y pico más que el ganador en llegar a la línea de meta, lo cual le valió pues ser declarado fuera de control por los jueces. También fuera de control en la contrarreloj de ayer por la tarde otros dos corredores, nombres conocidos del ciclismo español,
Roberto Torres del equipo Lotus y Juan Carlos González Salvador, este del equipo de Euskadi. Cosas que no son muy habituales que pasen, Pedro, en una contrarreloj, ¿no? Llegar fuera de control. No son habituales, pero bueno, la verdad... Luego llegar tarde ni hablamos. Lo de llegar tarde sí es una cosa más habitual, no solo me pasó a mí en el Tour, sino que pasa prácticamente a muchos corredores el algún día de salir tarde, pues porque te has despistado o cualquier cosa a la hora de la salida y puedes llegar tarde con cierta facilidad, aunque no es una cosa normal tampoco en las contrarrelojes. Ahora están subiendo el Alto de Murs. No es que sea un puerto muy duro, pero bueno, eso hace que en todo momento una etapa que se ha rodado muy incómodo por el viento y por los ataques, pues siempre puede crear una selección que yo creo que va a ser así de cara a esa victoria posiblemente de un grupo de corredores que lleguen aquí a Cosebre. Hemos visto hace unos instantes el paso por la pancarta de 20 kilómetros para el final. Cuando lleguen a la cima de Alto de Murs serán 16 kilómetros los que queden para la conclusión de esta etapa tercera de la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana. Dimitri Konichev en primera posición, Alex Zule, Gianluca Pierobón y Alberto Bacigalupe muy cerca al pelotón ya. Efectivamente, está a unos 5 metros ya, puede darse por terminada esta escapada que han mantenido Pierobón, Konichev y Zule. Ahí estamos viendo el momento en que se acaba la escapada y en la que es lógico pensar, Pedro, que a partir de ahora empezarán a suceder otras cosas, quizás sobre todo aquellos que buscan vencer en la jornada, ¿no? Sí, la gente sabe que con la etapa que se está celebrando, pues hay gente que va un poco justita y yo creo que van a mantener un ritmo fuerte. El hecho sobre todo es que haya viento, pues tampoco provoca que haya ataques muy individuales, ya que pues te pone un corredor a la rueda y no le consigues dejar, incluso estando a lo mejor mucho más cansado. Pues simplemente la gente busca un poco que la velocidad no se pare para provocar un corte y que alguien siempre salga beneficiado. Vamos a ver por tanto lo que sucede en esta parte final de la carrera. Como ha quedado dicho, la extensión a ese Alto de Murs, considerado de tercera categoría, pues no es demasiado, no debe ser significativa para romper el pelotón que ha venido rodando muy rápido a lo largo de toda la jornada, muy castigado, como hemos venido diciendo, por el viento y por la fuerte velocidad que se ha imprimido desde que comenzó la etapa, porque la verdad es que las escapadas se sucedieron. Quizá la más larga de todas, la más significativa, corrió a cargo de Asiate Saitov y Fabio Roscioli en compañía del corredor francés del equipo aquí, Frank Jarno. Estos tres corredores estuvieron durante muchos kilómetros escapados, luego Jarno y Saitov fueron alcanzados por el pelotón y en cabeza se quedó únicamente Fabio Roscioli, un especialista en escapadas largas, que fue neutralizado cuando quedaban algo más de 40 kilómetros para la conclusión de la etapa, instante en que empezaron estas otras aventuras, la última de las cuales acaba de ser neutralizada ya por la cabeza del pelotón. Acaban de pasar por el puerto, yo creo que era eso, el Alto. No estaba la pancarta porque, como hemos comentado, hace muchísimo viento y seguramente para la seguridad de los corredores habrán tenido que quitarla. El descenso, pues como se ve, todos van muy agrupados buscando ese corte, pero la verdad es que yo creo que a partir de este punto el aire le va a quedar un poco protegido por la montaña y el último tramo es el viento favorable y nada, pues que van a venir como tiros, como de hecho ya vienen. Tanto el pueblo, como ya comentaste antes, es bastante peligroso, pero luego se callejea un poco ahí. Sí, se callejea, hay un punto, o sea, se pasa el último kilómetro y todo se entra muy bien, todo el rato picando la carretera hacia abajo y ya, como comentaba anteriormente, con el viento a favor van a entrar como auténticos torpedos, ¿no? Y justamente cuando se llega al pueblo ahí se callejea un poquillo con cierto peligro, no mucho, pero justamente a 500 metros de meta, justamente al llegar a la avenida marítima, pues hay una curva estrecha, bastante cerrada a la izquierda para afrontar los últimos 500 metros, donde la meta en sí luego ya tiene una anchura suficientemente amplia. 20 kilómetros, nos acaba de decir Alberto Bacigalupe, quedan para la conclusión de esta jornada. Como les decía, por tanto, el pelotón de esta Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, que cada día viene rodando bastante más rápido. Hoy debe ser también en torno a los 20-25 minutos el adelanto que están acumulando sobre el previsto por la organización. Van a tener que empezar los organizadores, por lo menos en esta temporada de 1995, a calcular las cosas de otra forma. Y es que antes, pues en estos inicios de la temporada, la mayoría de los corredores venían a rodar, de todos los extranjeros, fundamentalmente venían a las carreras del sur de Europa, tanto aquí en España como las del sur de Francia, Estrella de Ressés o el Tour del Mediterráneo, que venían a rodarse y eran no muchos los que estaban en forma.
Ahora me parece que todo el mundo se toma las cosas mucho más en serio desde el principio, porque hay que rentabilizar las inversiones desde mucho antes, y esto quiere decir que todo el mundo busca la forma bastante antes, por lo menos algunos del equipo. Sí, no, bueno, algunos no siempre, pero lo que sí que es normal desde hace ya 6-7 años, de que desde la primera carrera de temporada, que normalmente era la Vuelta a Andalucía, entonces se llamaba Ruta del Sol, se discute ya desde hace 6-7 años, pero muchísimo. Parece ya que uno se juega ahí el ser o no ser de todo el año, y bueno, pues hace que, claro, pues si un equipo o dos equipos llegan tan en forma, arrastra a los demás, y eso provoca que la gente al fin y al cabo tenga que mejorar su puesta a punto. Y en este caso, ya en los 2 últimos años, un caso aparte son los italianos, que siempre vienen arrasando al principio de temporada, y ello provocan a su vez que los restos de los países pues tengan que ponerse más a puesta a punto, pues no para, vamos a decir, ganar, sino por lo menos para estar a su nivel, y ello provoca que, bueno, pues como estamos viendo, la gente se prepare mucho ya desde el principio, y en este caso, bueno, siempre habrá corredores que van más tranquilos. Tenemos que decir un poco que Pantani, pues hoy ha optado por abandonar la carrera, y es porque él está claro que no se está jugando aquí nada en esta vuelta, sobre todo una etapa como hoy tan incómoda, con tanto viento de costado, de ir ahí chupando cuneta en todo momento, pues ha decidido pues abandonar. Ese es Leonardo Sierra del equipo Carrera, que está probando una aventura, pero como ya comento, el viento les pega de culo y hay un corredor solo, es prácticamente imposible. Entrará un poquito al costado y puede provocar un corte para ver los típicos abanicos, pero en un principio creo que va a ser difícil, porque ya el último tramo entra mucho a favor. Además, los hombres de la 11 han puesto un ritmo ahí frenético, ¿no? Sí, atrás se ve un corte, pero yo creo que, mira, aquí hay un corte y detrás se ve otro corte, y aún más atrás se viene otro corte, porque muchas veces el problema del aire de costado no es que tenga que ser siempre el aire de costado de cara, sino en este caso el aire de costado a favor es mucho más peligroso, porque una vez que ya tú metes todo el desarrollo, no eres capaz de asimilar tanta frecuencia en tu pedaleo. Este es el último de los grupos, el más numeroso. Sí, este es el último, que yo creo que se ha cortado incluso en la extensión del puerto. Ahí ya se va viendo la formación de abanico, ¿no?, que van cogiendo los corredores. Sí, y se ve que es un abanico muy cerrado, debido sobre todo a que como pega el viento a favor y de costado, pues la velocidad es muy alta, y tampoco uno puede abrirse mucho, sino se cierra un poquito, porque si te abres mucho ya la gente entra perfectamente a rueda. Pues tensión, por tanto, para los últimos kilómetros de esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, con la locomotora de la 11 colocada en la primera posición, rodando todo lo rápido que pueden. Hay 4 o 5 corredores buscando mantener el primer puesto de Alex Zule y sin olvidarse de la posible victoria de Laurent Jalabert. Exacto, es Melchor Mori quien va tirando ahí en todo momento, ya que pues para evitar... Locomotora no es que sea la 11, yo creo que la locomotora son todos. Hoy son todos, porque bueno, lo mejor es... pues digamos la cabeza de la locomotora. Sí, lo mejor es eso, ir tirando, y eso normalmente el equipo líder, en este caso 11, si fuese yo que sé cualquier otro equipo, estaría ahí encabezando para evitar sorpresas en todo momento a su líder, y cualquier percance poder ser solucionado. Por eso es lógico que ellos estén ahí en cabeza, para no verse no sorprendidos, pero sí para controlar un poquito mejor la carrera. Ahí está Johan Bruyneel pasando a la primera posición, el encargado ahora de marcar el ritmo, este ritmo rápido, cuando se está pasando por Alcalá de Xivert, donde mañana comenzará la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, y que es hoy paso intermedio en esta tercera. Ahí está Cipollini delante de Jalabert, Baldato, ahí van todos los que tienen que disputar hoy el sprint. Van pronto, porque todavía quedan 12 kilómetros casi para la meta. Ya, pero están viendo que pega el viento a favor de costado, y no se pueden retrasar mucho, porque la cabeza puede coger perfectamente los 60-70 kilómetros por hora, y entonces un hombre pues no es una máquina. En el momento que pierda, a lo mejor no muchas posiciones, pero unas pocas posiciones, no está capacitado por revoluciones, por frecuencia de pedaleo, poder recuperar una posición más idónea para ese sprint, y saben que tiene que estar ahí adelante. Ahí están buenísimos rodadores como Melchor Mauri y Johan Bruyneel, ocupando las primeras posiciones ahora de este grupo, cuando se abandona Alcalá de Xivert, y rodando pues fuerte, muy fuerte, con los sprinters ya buscando la situación adecuada en los primeros lugares del pelotón, que luego no habrá mucho tiempo para rectificaciones en caso de errores, porque desde aquí hasta la meta es casi todo cuesta abajo, y con aire me parece que va a ser de espalda hasta llegar ya a las curvas de la localidad donde finaliza la etapa, para entrar en el paseo marítimo, apenas ya 250 o 300 metros donde se encuentra la meta. Y aunque sea una redundancia, los del equipo 11 suelen llevar muchas veces 11, y no sé si lo llevarán hoy, pero la verdad es que para el tipo de llegada que es el llevar un piñón de 11 dientes,
hoy vendrá muy bien a todos en estos últimos kilómetros finales. Ahí el viento siempre, como digo, un poquito de costado a favor y hace que se enfile muchísimo en todo momento el pelotón y que se pueda cortar, porque puede surgir en cualquier momento y por eso todo el mundo tiene que estar muy atento. Herminio Díaz Zabala con su característica posición, con los codos muy abiertos, pasando a ocupar ahora el primer lugar con Melchor Mauri y Johan Bruinel, que es el que no lleva casco de los tres hombres de la 11, que ocupan las tres primeras posiciones. Bruinel, Mauri, Herminio Díaz Zabala y Logan Jalaber a continuación, con Alex Zule también. Yo creo que se va a volver a cortar porque veo, según cómo tiran, que tiene que ir muy forzado, porque van ellos muy forzados tirando. Yo creo que se está volviendo a cortar. Este es otro de los grupos que se están quedando ya por detrás y muchos de ellos da la impresión incluso ya de que abandonan el esfuerzo, ¿no? Sí, la verdad es que se está rodando muy fuerte y sobre todo, ya te digo, cuando se va con tanta frecuencia es un momento ya las piernas que no pueden, necesita el pequeño alivio de ir un ratito a rueda para ir un poco más cómodo. Y sobre todo, ya te decía, en la posición de Herminio, de Melchor, el esfuerzo ese que había que estaban haciendo era signo de que el aire en ese momento pegaba un poquito más. Sí, Alberto, adelante. Corte en el grupo delantero, donde están llevando la cabeza prácticamente los hombres de la 11, donde vemos a Herminio Díaz Zabala, Bruinel, a Mauri, a Zule, a Jalaber. Hay un corte, pasamos bajo la pancarta, al lado de la pancarta, de 8 kilómetros para la llegada, y ese grupo que estará formado por unos 30 o 30 y pocos corredores lleva unos 6 segundos a otro gran grupo. Además yo creo que sí que llevan el 11, por lo menos a algunos me da la sensación que llevan 11. Melchor en este caso, que es el que tira, yo creo que no, ni Herminio, porque se lo veis muy revolucionado. Está la zona que digo yo que es para abajo y encima con aire a favor, pero Bruno le ve un pedaleo un poquito más, con menos frecuencia, y eso es posible que tenga el 11. Qué bueno hoy es muy bueno eso, claro. Hubiera sido un acierto ponerlo. Sí, si no el que tenga ocasión de llevarlo hoy sería un acierto, aunque luego hay que siempre las piernas para moverlo. Hay que moverlo, eso es. Ahí está Johan Bruinel pasando otra vez a la primera posición. Estoy seguro que si han pasado 8 kilómetros, en 8 minutos están aquí, más de 60 van a hacer, estamos convencidos, porque todo es muy favorable ahora. Seguro que alguien en su casa pone el cronómetro para ver si te aciertas. Que lo compruebe y así que luego nos digan si hemos acertado o no. Ahí está, otra vez Melchor pasando a la primera posición. Melchor Mauri, Johan Bruinel, Herminio Díaz Zabala, que con Jalaber y Zule están ocupando permanentemente las 5 primeras posiciones en ese grupo de aproximadamente 30 corredores, que se ha quedado como cabeza de carrera después de los cortes que se han producido, fundamentalmente merced a la enorme aceleración que ha imprimido la carrera después del descenso del último puerto de la jornada, el equipo de la 11. Algunos les ha cogido despistados, también el viento ha de alguna forma podido colaborar con ese viento de lado de cola que ha venido soplando en la última parte, y los corredores que se han quedado descolgados, muchos de ellos ya, pues lógicamente al lado suelen pasar coches por ahí detrás y debe haber ya el corte un poquito más grande y muchos de ellos ya perdiendo sus oportunidades. Atención. Bueno, sí, Alberto. Sí, en el grupo este cabecero hemos visto a Bran Olano y también a Fabio Baldato. Son dos datos importantes de cara a la llegada y también, ¿por qué no?, de cara a la clasificación general. Sí, desde luego, yo creo que Olano tiene que estar atento. Baldato ya se le ha visto, yo antes, Olano me pareció en un momento de las imágenes que daba que iba pasando para adelante. 5 kilómetros para el final, pues van a más de 60, yo creo, ¿eh? Sí, yo digo que además, sobre todo ahora ya no va, de tres que van ahí no se va a quedar nadie, porque, bueno, no entra el aire de costado para nada, eso simplemente yendo un poquito a rueda ya favorece, y el pequeño corte que haya habido, pues es posible que se amplíe, porque siempre atrás, en el momento que no haya mucho entendimiento, van sacando poquito a poco, y bueno, pues yo creo que van a llegar este grupo de corredores. Ahí también habíamos visto antes a Mario Cipollini, será otro de los hombres con posibilidades de ganar, algún corredor del equipo Polti, yo no sé si será Giovanni Lombardi, que lógicamente debe estar también muy atento para intentar imponer su fuerza en la línea de llegada. También le veíamos que aparecía por los primeros lugares del pelotón, donde siempre son los corredores de la 11, que además ahora reciben instrucciones. Sí, yo creo que Manolo habrá ido a decir un poco que había un pequeño corte que tirasen todavía, que aunque la carrera la tienen prácticamente ganada, es bueno siempre tener a cualquier corredor un poquito más distanciado. Habrá que esperar a la línea de meta para ver quiénes son los que se han quedado, los que no están de ese grupo, en este grupo de los hombres importantes de la clasificación general. Bueno, es posible que siempre en estas circunstancias siempre hay alguno que quede sorprendido, aunque yo creo que más o menos, según estaba la general, mucha gente es muy habilidosa, es posible que Sorensen a lo mejor no esté, aunque es muy habilidoso. A Buño le hemos visto, a Lance
no me ha parecido ver, pero bueno, ahí se ve que hay un buen grupo de corredores y bueno, el que me ha parecido... 3 kilómetros, 3 kilómetros. El que me parece que no está es de la Santa, ese sí que le he visto yo un poco, un momento de la cámara, ahí sí que no me ha parecido verle. Se le vio en las últimas estribaciones de la ascensión, pero luego efectivamente pareció desaparecer de ahí. Olano sí que se le va al fondo, recuerden que hoy lleva el maillot de campeón de España, por ahí a la derecha al fondo se le ve. Y los hombres de la 11 siempre en los primeros lugares, menos de 3 kilómetros para el final. Parece que van a ser menos de 8 minutos en No, bueno, luego tendré que frenar un poco aquí en el pueblo, pero sí, la verdad es que, como hemos comentado, en los últimos kilómetros entraba al aire tan a favor, encima que pica para abajo la carretera, pues es muy fácil alcanzar una alta velocidad en este tipo, además en esta recta que están llevándoles al Sebre, perdón. Bueno, ¿y qué puede pasar al final, Pedro? Porque bueno, pues la verdad es que los sprinters, para ellos les viene muy bien este tipo de corte porque van a sprintar de una manera más cómoda. Yo creo que nunca van a tener el apoyo de un compañero, ya que a lo mejor ya la ver, aunque tenga varios compañeros, pues ya creo que la colaboración la están haciendo ahora pues para Zule. Zule a lo mejor puede echar una mano allá a la ver. Brunel, ¿no? Pero Brunel está ahí colaborando. Yo creo que en el momento que ya lleguen al Cosebré prácticamente se retirarán ellos. Baldato tiene a Buño. Pues no sé, yo por dar un nombre, ya que lleva tantos tiempos, vamos a dar a Cipollini y a ver qué ocurre. Ahora, Seguramente haya algún corredor, ese es Jarman, y pues a lo mejor es simplemente para controlar un poquito más el sprint para su corredor Baldato. Buño en el segundo lugar, Rob Jarman en la primera posición, y 3 o 4 corredores también, probablemente David Rebelín, último kilómetro, ahí está. Miren la pancarta como sopla. Y el terrible viento que está haciendo ahora es cuando se entra ya a la localidad. Sí, esta todavía es buena, pero luego un poquito ahí es de una zona que es muy estrecha y con curvas. La verdad es que han sido los dos equipos que parece que más hombres se han metido delante, la 11 y el MG. Ahí me ha parecido que es Buño quien se ha marchado unos metros. No sé, la verdad es que la imagen es un poco lejana, no, pero están ahí todos juntos. Ha sido una mínima diferencia. Es un Jewis quien ataca ahora, es un Jewis, tampoco sé quién. La verdad es que es muy difícil desde aquí. Sí, porque entre la velocidad la moto le estorba seguramente además, pues, y se cayó. Se ha ido al suelo. Se cayó. Ya dijimos que la curva esa era muy mala y va a ganar al final un compañero de su equipo de la Jewis porque ha cogido una distancia muy maja. A lo mejor fue una jugada de equipo. No creo. Es Colombo, Gabriel y Colombo. Baldato segundo va a hacer. Y Yalaber tercero. Yalaber a continuación, ahí están entrando en la línea de meta, me parece cuarto que Olano. Colombo va a ser suficiente. Colombo, a continuación Baldato y Yalaber, Olano. Quinto Buño. Quinto Cipollini, no me pareció, ¿no? Ah, Cipollini, bueno, no sé. Ahí te confío más en ti que en mis ojos, porque yo estoy acostumbrado a verles sobre la bicicleta y desde atrás, si tengo ocasión, en claro. caso, como está así medio en curva, que nos desaparecen de la cámara nada más cruzar la línea de meta, bueno, es bastante difícil. En esta circunstancia yo no sé si van a aplicar lo del último kilómetro. Este grupo que acaba de entrar era junto con donde ha habido la caída, pues cuando hay una que hay que decir que siempre dan el tiempo del grupo en que iba el corredor que se cae. Este grupo yo creo que ya sí venía un poco, se había cortado. Y bueno, la verdad es que lo que comentábamos, la llegada era muy mala, muy fea, porque sobre todo venían muy rápido los corredores. Y vamos a decir que los sprinters y la gente cuando está disputando un sprint va a 60, va a 70 o 80 y entra en una curva a saco. Parece que la conocen y no es así. Y en este caso es que tenía justamente el último tramo del giro, se cerraba un poquito más y desafortunadamente pues ha habido una caída y ha privado a lo mejor de un sprint un poquito más brillante para todos, porque han entrado ya todos muy cortados ahí de uno detrás de otro y así han llegado a meta. La verdad es que para los sprinters que no conozcan el recorrido final es para enfadarse, ¿no? Porque estar esperando quizá encontrarse con una recta para efectuar un buen sprint, ya, bueno, encontrarse con esto, ¿no? En el croquis del libro, de la carrera, venía un poco como era la llegada, ¿no? Pero es que simplemente viendo el croquis parecía mucho más sencilla la curva de lo que luego realmente, una vez que vas metido ahí dentro, la ves que es, ¿no? Y encima, pues como estábamos comentando, la velocidad que llevan y que pica para abajo y el aire a favor, eso hace que entre en una curva pues a lo mejor 10 o 15 kilómetros más por hora que en otras circunstancias. No era Cipollini el quinto, me parece que era Lombardi el que entró en la quinta posición. En cualquier caso, Gabriele Colombo, el corredor del Jewis, en 4 horas 55 minutos 44 segundos ha sido el vencedor de la etapa. Ahí vamos a ver su clara victoria. La segunda posición en la línea de llegada ha sido para Fabio Baldato, el corredor del equipo MG.
continuación va a entrar Logan Yalavero ocupando el tercer lugar, cuarto va a ser Abraham Olano y la quinta posición creo que es para Giovanni Lombardi, el corredor del Sí, equipo ese no es Conti. Buño, ese no es Buño, no. Me parece que son los 5 Kornichev. primeros, Konichev a continuación y bueno, el resto de los corredores no habrá diferencias ahí, ¿no? Aunque No, podría no, haberlas, es que en la foto finish, bueno, la imagen que nos están dando ahora está totalmente paralizada y no hay tiempo, porque a la velocidad que han entrado a meta perfectamente es como entrar uno detrás de otro. O sea, no hay diferencia de tiempo. De ese segundo que comentábamos en la primera etapa, que puede haber del último corredor al primero que le continúe, pues tiene que haber un segundo y ese segundo no hay nunca. Pues ahí está, vencedor de etapa, otra vez un corredor italiano, si no me falla la memoria deben ser ya como 22 las victorias que llevan a lo largo de la presente temporada y están convirtiéndose, como viene siendo habitual en estos últimos años, en los auténticos dominadores de este año. Ahí está la caída, la verdad es que es difícil precisar de quién se trata. Yo creo que puede ser- la ha estorbado un poco la moto, Sí, debe- y al trazar le ha quitado el ángulo para poder corregir, ya que la moto estaba ya trazando en ese momento. Se trata del corredor del Diewis que se cayó antes de llegar a la línea de meta. La verdad puede ser Stefano Zanini. No, yo creo que Zani no es. Ahora mismo me suena su cara, pero no Que a mí sé, también, no me sé su pero nombre. No le pongo nombre. Ah, pues entonces es Gabriele Colombo el que se ha caído. Es que me parece, a mí me parecía Gabriele Colombo el que se ha caído. Con lo cual el que ha ganado no debe ser Gabriele Colombo sino Nicola Minali. Ahí hemos debido tener un error. Este sí que es Gabriele Colombo. Eso sí, eso yo también me parece Es lo que más me lógico. parecía a mí. Sí. Ahí está. Y el hombre que venía detrás de él era su compañero Nicola Minali, al que ahí no tenemos oportunidad de verle, ya no nos le volvemos a encontrar hasta que está en la línea de meta. Este es efectivamente Gabriele Colombo, así es, el corredor del equipo Yewis, el que sufrió la caída cuando lanzaba el ataque. Y Nicola Minali, pues claro, aprovechando eso, echando ahí las típicas Ahí pestes hemos- a la moto, encima se le sale la cadena al hombre, está Ahí hemos totalmente cometido- desesperado. cuando Alberto nos decía que Gabriele Colombo era el que se caía y entendimos que era el que